Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, así como a todos los amigos y amigas que escuchan una emisión más de El Fin Justifica los Medios, deseando que tengamos lo que se necesita para ir adelante de esta pandemia que parece no terminar y encontrar tal vez en las herramientas de comunicación precisamente eso, herramientas que nos permitan sobrevivir de mejor manera, comunicarnos, transformar nuestro presente en un presente pues menos complicado, menos difícil, menos duro. No sé, ¿qué opinas tú? Pues sí, yo creo que los medios de comunicación, las tecnologías digitales, sobre todo, están jugando un papel muy importante en esta pandemia. No quiero imaginarme cómo habrán sido las pandemias anteriores que ha vivido la humanidad, pero ahora pues nos están salvando estas tecnologías de la información y la comunicación, como va a suceder también, no solamente para informarnos, para estar al tanto de lo que está sucediendo, sino también para continuar con las tareas que veníamos desarrollando, como por ejemplo los estudios, ¿no? Ya se anunció el inicio de un nuevo ciclo escolar, pero increíblemente va a estar todavía a través de herramientas como la radio y la televisión, ya que como sabemos, pues no hay un acceso a Internet generalizado en la población. Hay mucha gente que todavía o no tiene Internet o no sabe usarlo para estos fines, ¿verdad? Para educación a distancia. Sí, es una noticia interesante hasta que el semáforo a nivel nacional se ponga en verde o en los distintos estados. La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal han decidido implementar esta estrategia que pues lleva la creación de más de 4,500 programas de televisión que se transmitirían en la televisión abierta, en la radio abierta, los menos, y que habría que preguntarse todavía cómo van a ser estos esquemas de producción, dónde están los lineamientos educativos y también la manera de producir estos contenidos, ¿no? Porque tenemos la experiencia de la telesecundaria y creo que es una experiencia extraordinaria, pero tendría que volver a aquilatarse en estos tiempos que estamos viviendo y además revisar esta relación con las televisoras comerciales, porque también existen sistemas públicos de radio y de televisión en el Estado mexicano que habría que aprovechar. Que sin embargo no han podido desarrollarse tanto. Si tuviésemos en México un mayor desarrollo de tecnologías, pues ahorita estaríamos del otro lado. Pero vamos, yo creo que estamos respondiendo a la emergencia de la manera que podemos hacerlo y esto pues ya es bueno porque lo peor sería pues dejar perder todo el ciclo escolar, ¿no? Efectivamente. Y en torno a estos temas y otros es que reflexionamos en esta emisión del programa. La oportunidad de informarnos, por supuesto, se ha ampliado enormemente en los años recientes y aunque hay quienes siguen recurriendo, por supuesto, a la televisión, como decíamos ahora, como principal medio de información, pues también existen otros medios que difunden voces diversas, que contribuyen a formarnos una idea de la realidad, pero una idea más completa, a lo mejor una idea más compleja. Sin embargo, también es cierto que tanta información polariza y nos ha llevado a una saturación que, bueno, a veces nos resulta difícil saber cuál es la información confiable y cuál no. Y hoy vamos a platicar con un periodista especializado en estos temas, con Temoris Greco. También vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios.
Saludamos con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 en la banda de amplitud modulada, el 96.5 en frecuencia modulada, vía internet en todo el planeta, y a quienes lo hacen a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal. Son, entre muchas, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Igual a Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Agradecemos también a todas aquellas personas que escuchan el podcast que se sube a nuestras redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y ahora les invitamos a escuchar Notimedios, una selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, preparada por Ángeles Medina. Notimedios. En Iguala, Guerrero, fue ejecutado el periodista Pablo Morrugares, director de la plataforma digital PM Noticias. El comunicador se encontraba en un restaurante cuando un comando armado irrumpió en el lugar y lo atacó. Pablo Morrugares contaba desde hace 2 años con medidas cautelares. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero condenó el asesinato y pidió a la Fiscalía General realizar una investigación inmediata e integral de los hechos. También en Guerrero, un comando armado baleó las instalaciones del periódico Diario de Iguala. Este atentado ocurre 2 días después del asesinato del editor de la página de Nota Roja PM Noticias, Pablo Morrugares, por lo que las autoridades del periódico solicitaron a los 3 niveles de gobierno, así como al Ejército y la Guardia Nacional, protección para el personal y sus instalaciones. En un comunicado, el Diario de Iguala se dijo sorprendido por el atentado, pues afirma ser un periódico serio que se dedica a difundir información general, política, social y deportiva sin considerar la nota roja o policíaca. En tanto, trabajadores de los medios de comunicación de Iguala afirman vivir en la incertidumbre, pues el ataque podría ser una represalia por las publicaciones y protestas surgidas tras el homicidio de Pablo Morrugares. Se complica el regreso a clases vía televisión. Una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones destaca que al menos 14 millones de personas que se ubican en zonas rurales del país no cuentan con un aparato de televisión. Esta población representa el 11% de los hogares en México. Fabiola Peña, especialista en telecomunicaciones, señala que en el caso de la radiodifusión se presenta una problemática parecida a lo que sucede con el acceso a Internet y a dispositivos para la conectividad, por lo que sugiere que se concrete una política pública que contemple diversas soluciones de educación a distancia. La especialista dijo que el gobierno debe entender que existen distintas realidades y que deben implementarse estrategias adicionales para diversificar el acceso al derecho a la educación en tiempos de pandemia. Y en este regreso a clases el próximo 24 de agosto, la Secretaría de Educación Pública recurrirá también a estaciones de radio en todo el país para llegar a los lugares donde no llega la señal de televisión. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, anunció que se producirán 640 programas de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en los cuales participará el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales. Y luego de más de 2 años de constantes caídas en el precio de sus acciones, Televisa y Televisión Azteca, las 2 televisoras más grandes del país, registran ganancias gracias a la inyección de recursos del gobierno mexicano para transmitir clases a distancia. Según datos bursátiles, las acciones de Televisa ganaron 13.78% de su valor, mientras que las de Televisión Azteca incrementaron en 13.92% el precio
precio de sus acciones. Hay que destacar que el convenio que firmaron las televisoras con el gobierno federal implica el pago de 450 millones de pesos por la difusión de contenidos educativos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones permitirá a los concesionarios de televisión extender el número de canales que tienen por concesión para dar soporte a la Secretaría de Educación Pública en el nuevo ciclo escolar. Esta medida, que se aprobó desde el 20 de abril pasado y que permite a concesionarios privados y públicos de televisión abierta extender a 4 los canales por señal, estará vigente hasta que las autoridades federales decidan el regreso pleno a clases presenciales. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su visto bueno para que Microsoft adquiera la popular aplicación china de videos cortos TikTok en territorio estadounidense, pero advirtió que si la compra no se concreta antes del 15 de septiembre, prohibirá ese servicio. Cabe destacar que el gobierno estadounidense ha señalado que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional. El fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, recibió el Premio de la Paz de Stuttgart en reconocimiento a su contribución a la paz, la justicia y la solidaridad. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La invitación es a que consulten las noticias de comunicación. Hay muchas más en nuestra página de Facebook y también en el blog que les acabamos de comentar. elfinjustifica.wix.com/notimedios. Estamos en las redes sociales, en Twitter como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y una de las cuestiones que a mí me da muchísimo gusto, Graciela, es tener la oportunidad de interactuar con nuestras audiencias, de saber qué es lo que opinan nuestros radioescuchas. Sí, les agradecemos muchísimo seguirse comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, como hizo el 30 de julio pasado Rogelio Flores, que nos dice: los quiero conocer después de la pandemia. Uy, creo que vamos a tener unos cuantos kilos de más. Pues sí, estaría interesante armar un encuentro entre radioescuchas. Yolotl Valadez Betancourt dice: qué preocupante que comentarios denigrantes como llamar analfabetos radiofónicos a los radioescuchas que los critican provengan de la defensora del radioescucha. Vamos a enviar este comentario a la Defensoría del Radio Escucha. ¿Sabes qué opino, mi querida Graciela? Creo que a lo que la radio escucha se refiere es que se ha utilizado el término de educación mediática y de aprendizaje, y de que de repente no estamos completamente alfabetizados en cuanto al uso de los medios de comunicación en estas nuevas dinámicas. Tal vez es a lo que se refiere Yolotl Valadez Betancourt. Bueno, se ha hablado de analfabetismo digital, ¿verdad? Que es un término que algunos expertos han utilizado para señalar que el analfabetismo digital será equivalente al analfabetismo en el siglo pasado. También pienso que es por ahí la cuestión. Bueno, Ernesto Luna dice: con las nuevas redes sociales, los periodistas, en especial las mujeres, tienden a compartir su estilo de vida. Esto devela su perfil psicológico y su doble moral, de modo que no resultan ser tan críticos. Casi no hay excepciones. Conozcamos al reportero y entonces podremos definir sus críticas, dice este señor Ernesto Luna. Víctor Ugalde dice que ayer, esto fue del programa del 30 de julio, dice: ayer el presidente mintió en su mañanera sobre los fideicomisos. ¿Deberían los sitios electrónicos advertirnos sobre eso?
En Estados Unidos, Twitter bajó un mensaje de Trump que mentía sobre el COVID. Aquí debería hacerse lo mismo y nos manda muchos abrazos. Bueno, pues ahí está, es una dinámica, es una polémica muy interesante. Antonio Rico, muy interesante el tema de hoy, gracias por la información. Montserrat Hernández, excelente tema, gracias por toda la información. Saludos a la conducción y al equipo, muchas gracias. María Angelina Hernández Felipe dice, en lo referente a Notimex fue satisfactorio escuchar cómo se van desarrollando las negociaciones. Ayuda a conocer la verdadera situación del caso. Lorenzo Sánchez dice, solo decirle a la defensora de las audiencias que no estoy de acuerdo en lo que dice. Si los programas también los hacemos los radioescuchas, entonces, ¿por qué dice lo contrario? Para mí, y creo que para otros, suena a censura, haber quitado programas tan importantes como Del campo a la ciudad. Pero dice la invitada que nosotros no contamos. En fin, siempre los escucho, aunque a veces no puedo escribir por ir al trabajo. Gracias a todas y a todos. Bueno, pues ahí está la opinión de los radioescuchas. Óscar Laurencio Ortiz Quirós manda saludos, un abrazo hasta Óscar. Allá él vive en el sureste de la República Mexicana y qué bueno que nos está escuchando. Pues muchas gracias por sus comentarios. Les invitamos a seguir en contacto con nosotros toda la semana a través de nuestras redes sociales, donde estamos compartiendo información relacionada con el tema de la comunicación. Comunícate y participa. Twitter, @Radio El Fin. Facebook, El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. Blanco y negro en la prensa mexicana. Benditas redes sociales fue una de las primeras frases que pronunció Andrés Manuel López Obrador después de su triunfo en las elecciones del 2018, lo cual revela el papel que los medios electrónicos y la prensa jugaron en el pasado como comparsas del poder y el contrapeso que las redes sociales han abierto hoy en día, espacios para la expresión de otras voces, anteriormente vetadas por los grandes grupos mediáticos que monopolizaban la información. Esto nos da un cóctel impresionante de información, de infodemia también, como se le ha llamado, que suma a la prensa impresa, a la radio y a la televisión, además de Internet, donde actualmente se dirimen las posturas de periodistas y de ciudadanos que se manifiestan principalmente a favor o en contra de las políticas del gobierno actual. Blanco o negro, a favor o en contra. Pareciera que toda la gama de grises es invisible para muchos periodistas e informadores que se encuentran lejos del periodismo profesional, el periodismo de investigación, equilibrado, ético y comprometido con la verdad. Pero al mismo tiempo, es más visible un tipo de periodismo que anteriormente no tenía oportunidad en los grandes medios, como el que hace nuestro invitado, el periodista Temoris Greco. Estamos muy contentos de poder conversar con Temoris Greco. Él es periodista independiente de una larga trayectoria, politólogo, documentalista mexicano. Es autor de Ayotzinapa, Mentira Histórica y otros libros, así como de los documentales Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala y No se mata la verdad. Muchas gracias por tu tiempo, Temoris. Bienvenido. José Ángel y Graciela, qué gusto poder estar con ustedes en Radio Educación. Pues Temoris, vamos a platicar de este ambiente que hay en el periodismo actual, tan polarizado, blanco y negro le hemos llamado a este programa. ¿Qué observas tú en el ámbito del periodismo, tanto en medios electrónicos como digitales y en la prensa escrita? Bueno, hay muchas cosas que señalar, ¿no? Pero creo que una de las que más me llama la atención es cómo se han invertido los papeles con el cambio de régimen. Voy a generalizar un poco, pero digamos que mucha gente que antes estaba muy firme en defensa de la libertad de expresión, ahora parece incómodo con ella, y al mismo tiempo muchos a quienes jamás les había interesado la libertad de expresión, que jamás se preocuparon por los jóvenes, bueno, en general, por los periodistas y las periodistas que estaban siendo asesinados porque no se sentían objetivos, como no eran de los que estaban señalando los abusos de un régimen político y criminal,
pues no se sentían en peligro y no les importaba. Ahora de pronto varios de ellos se asumen como mártires, ¿no? Especialmente yo creo que el caso más destacado es el de Ricardo Alemán, el mismo periodista que de pronto empezó a publicitarse como el perseguido del régimen y a sugerir que lo estaban persiguiendo cuando no había señales de ello. Y así hay bastantes otros, ¿no? Y que ahora reclaman solidaridad, dicen, si eres consecuente con las posturas que has sostenido en defensa de la libertad de expresión, entonces tienes que defendernos. Y yo digo, sí, hay que defender la libertad de expresión de todos, pero ¿dónde estaban ellos hace 2 años y antes, cuando estaban asesinando a tanta gente? Y además, si en algún momento hay otro cambio, hay otra vuelta de la rueda y vuelven a estar en la posición de los privilegiados, yo sinceramente no creo que se pongan del lado en el que ellos están exigiendo ahora de solidaridad con la gente en problemas. Hay mucha intolerancia, es cierto, hay mucha polaridad, es difícil hablar, es difícil tomar una postura crítica ante cosas que hace la 4T porque de inmediato te caen a palos y te dicen que eres un chayotero. Y al mismo tiempo, si tú reconoces las cosas buenas que están haciendo desde el gobierno, y si dices, yo estoy de acuerdo con esta postura, pues entonces te dicen que eres un periodista del régimen. Sin embargo, yo creo que hay que tener un poquito más de frialdad, porque incluso si desde posiciones en redes sociales tratan de lincharte y de hacerte pedazos, por ejemplo, porque criticaste a la 4T, pues una cosa es que te linchen y te hagan pedazos en redes sociales y otra cosa es que el gobierno te espíe, como lo hizo Peña Nieto con varios periodistas y activistas, como con Carmen Aristegui. Otra cosa es que el gobierno te presione, que te acose judicialmente, como lo han hecho varios gobernadores, por ejemplo, como lo hizo el ahora ex gobernador Moreira, Humberto Moreira con Sergio Aguayo. Entonces, digo, también hay que poner las cosas en distancia y valorar que no es que hayan mejorado terriblemente las cosas, continúan matando periodistas, pero ya no hay la presión del gobierno. Son muchas cosas a las que haces alusión en este blanco y negro de la prensa mexicana contemporánea. ¿Dirías entonces que los opinadores, los comunicadores que tuvieron mucha fama en el pasado, todavía tienen un peso, digamos, en la opinión, en la orientación del juicio de las audiencias en México? Bueno, tienen un peso enorme que es la televisión. O sea, eso es tremendo, ¿no? En México la cultura y la intelectualidad la ha construido la televisión. Por eso hay quien dice que no es la intelectualidad, sino la telectualidad. Hay una serie de personas que han sido privilegiadas a lo largo de los años. Yo creo que la conformación de las actuales élites de los medios de comunicación y de la cultura, pues fue desarrollada por Carlos Salinas de Gortari cuando escogió a un grupo de gente, ¿no? Y especialmente lo vemos con gente del grupo Nexos, del grupo de la revista Nexos y del grupo de la revista Letras Libres, que desde entonces han tenido, o sea, fueron consentidos de Salinas y han sido consentidos de Televisa en tiempos posteriores y también ahora ya de otros importantes medios de comunicación. Entonces, el problema es que tú puedes tener posturas, o sea, como periodista o como intelectual, como autor, como novelista. Puedes tener posturas muy interesantes, pero no llegan a la vista y a los oídos del público. Y en cambio, así como se produce, así exactamente igual, como producen artistas de baja calidad, pero que tienen un alto impacto porque son promovidos desde los principales medios de comunicación, también se promueve a algunos opinadores que ahora están molestos porque efectivamente, o sea, no es que el nuevo gobierno está haciendo un manejo ejemplar de los recursos de la publicidad oficial, del presupuesto, que siempre ha sido
utilizado como palo y como zanahoria. Pero han mejorado, digamos, comparativamente su manejo, pero sigue habiendo algunos premiados. Sigue habiendo algunos medios que tienen pues la tajada de león de ese presupuesto. Sin embargo, la mayor parte de los medios que están acostumbrados a recibir grandes recursos de nuestros impuestos los han perdido o ya no tienen tanto y por lo tanto están molestos y promueven esas posturas que se presentan como críticas, que se presentan como independientes, pero que al final están al servicio de grandes intereses. El día de hoy estaba viendo un tuit que hizo Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento siempre ha sido promovido desde que empezó, desde que Salinas Pliego, desde que Ricardo Salinas Pliego compró TV Azteca, ha promovido a Sergio Sarmiento como figura intelectual, aunque yo no le veo el tamaño, pero bueno, es la decisión de Salinas Pliego. Y hoy estaba diciendo que no es cierto que los medicamentos sean caros en México porque hay personas de Estados Unidos que cruzan a México para comprarlos. Y eso es cierto, por eso es cierto en primer lugar porque en México tú puedes comprar muchos medicamentos que en Estados Unidos están prohibidos. O sea, no es que estén prohibidos, que no puedes comprar si no tienes una prescripción médica, una receta. También porque las consultas en México son más baratas. Sabemos, yo lo sé en particular porque he adquirido varios medicamentos en varios países y sé que hay medicamentos de patente que son 3 veces más caros en México que en España o que en Turquía, o que tienen genéricos que los hacen 5 veces más baratos, pero como aquí hay una ley abusiva que no ha sido cambiada, esos genéricos no están disponibles en México, entonces los mexicanos tenemos que pagar muchísimo más por medicamentos que en Turquía, en España y en la mayor parte de los países del mundo son mucho más baratos. Sarmiento está respondiendo a un interés político, que es el interés político de sabotear al gobierno. No se debe a su público, no se debe a la sociedad. Y así funcionan, me parece que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de quienes han sido los privilegiados del sistema político en el pasado y hoy han sido y siguen siendo los privilegiados del sistema mediático. Y que han sido casi los monopolizadores de la información y de la opinión en los medios, sobre todo los electrónicos. Claro que desde hace varios años ya ha habido una migración a las plataformas digitales, casi todos los medios tienen ya su sitio web, pero son sobre todo estos opinadores y periodistas que están en los medios electrónicos o en la prensa, ¿no? Digamos los medios tradicionales, a excepción de algunas opciones como por ejemplo La Octava, que ahora se ha abierto a otras voces, o el Canal 14, donde también podemos escuchar a algunos otros programas con opiniones diferentes, ¿no? Con nuevas caras, con nuevos informantes. En el caso tuyo, que has hecho periodismo desde hace tantos años, siempre estuviste un poco al margen, ¿no? de los grandes medios, porque el tipo de periodismo que tú haces es un periodismo de investigación que va a fondo, y ahora con esta oportunidad de tener sitios web, de las redes sociales, pues has abierto un poquito más la opción para que la gente pueda conocer la información que tú nos das a conocer. Cuéntanos cómo ha sido esto y qué es lo que estás haciendo actualmente, dónde estás publicando, en qué formatos, en qué plataformas. Pues sí, esto nos pasa a muchos, ¿no? El periodismo de investigación es fundamental para cualquier país, para cualquier democracia, para que la gente, la sociedad sepa qué es lo que están haciendo a sus espaldas y qué es de su interés. El periodismo que se ha practicado en México, el que se practica en Televisa, en Televisión Azteca, el que se practica en la mayor parte de los medios grandes, es un periodismo de repetición, es un periodismo de copia y pega. Por ejemplo, el caso de un periodista como Héctor de Mauleón, que tiene una columna en El Universal, en donde simplemente se dedica a recuperar documentos oficiales, como por ejemplo actas de investigación, y las pone en lenguaje periodístico y las cuelga, pero sin una postura crítica. O sea, no
Él sabe perfectamente, porque lo ha estudiado, que el sistema judicial en México es muy corrupto y se falsifican pruebas, se tortura a testigos. Pero como es su principal fuente de información, él reproduce lo que encuentra en estas actas y lo pone sin preguntarse si fue esa información manipulada u obtenida de manera sucia. Abunda la gente que se dedica a copiar comunicados. Una dependencia envía un comunicado, nada más le dan una vuelta y ya te tienen una nota. O las declaraciones, la declaración del funcionario, lo que te dijo en la conferencia de prensa, lo que te dijo en una conversación telefónica que le interesaba al funcionario tener contigo para poder sembrar esta información. El periodismo de investigación es el que no se queda ahí. El periodismo de investigación es el que trata de dar a conocer aquellas cosas que se están ocultando, no las que los jefes de prensa quieren decir. Este periodismo de investigación es caro. Es caro porque toma tiempo. Los medios de comunicación principalmente están interesados en obtener información de la manera menos costosa posible y que sea abundante en cantidad para poder llenar sus planas y llenar sus tiempos de transmisión. Entonces, el periodismo de investigación, los medios que tienen el dinero para realizar este periodismo de investigación son los medios que no les interesa hacerlo, sobre todo porque con el PRI y con el PAN pues eran parte del poder y el periodismo de investigación iba a afectar al poder. Los medios que sí quisieran o que sí han querido hacer periodismo de investigación son los más pequeños, son medios a los que les falta recursos. Históricamente así ha sido la revista Proceso, y ya en los últimos tiempos también, como mencionabas, con las posibilidades que han abierto los Internet, pues entonces hay más medios digitales como Sin embargo, como Aristegui Noticias, como Animal Político y otros más que están intentando hacer ese periodismo de investigación. Pero faltan recursos. Entonces, tú tienes como periodista, si te interesa hacer un trabajo que realmente sea significativo y de valor para la sociedad, pues entonces tienes que arreglártela para conseguir esos recursos. En nuestro caso, a raíz de lo que ocurrió con Ayotzinapa, con la Noche de Iguala, nos reunimos un grupo de periodistas, de fotógrafos, de cineastas, de músicos y novelistas, que queríamos hacer algo en un colectivo que llamamos Ojos de Perro contra la Impunidad. Y en este trabajo conjunto entre todos financiamos y nos esforzamos por hacer una investigación para ver cuál había sido el papel del ejército y de otras fuerzas de seguridad, e hicimos el documental Mira morir el ejército en la Noche de Iguala, y después, a partir de mi investigación, pues saqué el libro Mentira Histórica. Pero el formar colectivos ha sido una de las maneras en que grupos de periodistas pues, han podido solventar o enfrentar estos riesgos. También buscar becas, tratar de lograr que la propia gente, que los ciudadanos, que los lectores ayuden a financiar este periodismo. El periodismo de investigación fue muy importante en informar a la gente que en julio de 2018 votó en contra de los regímenes anteriores. O sea, fue el periodismo de investigación el que reveló Ayotzinapa, el que reveló Tatlaya, el que reveló Apatzingal, la estafa maestra. Nochixtlán. Fue este periodismo independiente de investigación. Pero entonces tú dirás, bueno, qué importante ha sido el periodismo de investigación. En realidad, México necesita mucho más periodismo de investigación que el que hemos tenido. Hay tantas cosas que han estado pasando y que siguen pasando, y no hay suficientes periodistas de investigación, ni hay suficientes recursos. O sea, necesitamos esforzarnos más en obtener esos recursos. Y por supuesto que daríamos un gran paso si los grandes medios de comunicación se interesaran en cumplir con su compromiso con la sociedad y ayudar y hacer este periodismo de investigación. Pero no lo creo. Mira, una baja muy importante que hemos tenido es el diario Reforma, porque el diario Reforma durante muchísimos años tuvo varios grandes hits en periodismo de investigación y le dio tanto a los periodistas como a los panistas, no nada más. Pero con el cambio de régimen, los dueños de Reforma decidieron quitar a los periodistas que comandaban, que eran los que dirigían ese periódico, y poner a un activista
que no está interesado en el periodismo de investigación, no está interesado ni siquiera en el periodismo, está interesado en llevar a cabo una agenda política que es básicamente de golpeo al régimen actual. Entonces, con eso, o sea, yo creo que harían mucho mejor su trabajo si les interesa golpear al régimen actual y lo hacen haciendo investigaciones verdaderas, investigaciones importantes, pues yo creo que nos ayudarían a todos, porque el régimen, todo régimen tiene fallas y mientras más pronto sean detectadas y expuestas, más pronto se pueden arreglar las cosas y corregir el rumbo. Pero pues lo que están haciendo no es, o sea, lo que están haciendo es exagerar cosas. O sea, se ve con el golpeo contra la estrategia de salud y López-Gatell. ¿Y qué es lo que refleja esto? Porque yo creo que, como acabas de decir, el periodismo cuesta. El periodismo de investigación cuesta, pero el periodismo que hacen los canales de televisión, por ejemplo, también cuesta. Antes se les pagaba de una manera, tenían también mucha más publicidad porque era un monopolio, pero ahora, ¿quiénes están detrás aportando estos recursos económicos a los medios y a los periodistas? Bueno, ahí los medios de comunicación mantienen sus antiguas lealtades, casi en general. Igual hemos visto algunos movimientos interesantes, por ejemplo, en el Grupo Milenio. Hemos visto la incorporación de algunos periodistas que antes pues, no tenían lugar ahí. Y yo creo que esto es interesante, hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Pero en general han mantenido sus antiguas lealtades, tal vez se han quitado de encima a algunas plumas muy viscerales, como Ricardo Alemán es el caso más claro, pero pues mantienen sus agendas porque pues tienen finalmente los dueños de los grandes medios de comunicación, de los grandes periódicos y así, no son periodistas, son empresarios que tienen intereses, que quieren contratos o que quieren que a sus asociados en los grupos privados pues tengan tratos de beneficio de los cuales ellos también van a sacar partido. Entonces, yo no creo que haya como un gran financiador, pero sí están los financiadores de siempre, que pues es la misma gente, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, la familia Junco de Monterrey, pues es parte de estos grupos empresariales tan poderosos de Monterrey que ahora han sido, han estado contraponiéndose con el actual gobierno, ¿no? Entonces, pues a Reforma por eso le interesa hacer así las cosas. Está el extraño caso de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, siempre golpeó, atacó a López Obrador. Ahora que ya vio que iba a llegar a la presidencia, se ha convertido en un aliado, pero es un aliado muy difícil. Salinas Pliego jamás ha sido conocido por la lealtad. Otros empresarios que han tratado con él, que fueron asociados a él, se arrepienten porque es verdaderamente un tipo extremadamente rudo como empresario y si puede pasar encima de ti, lo va a hacer. Y ya lo hemos visto en el caso de la pandemia, poniendo a Javier Alatorre a atacar a López-Gatell, en general negándose a suspender las actividades económicas de sus empresas y no hubo manera de que el gobierno lo pusiera en orden. O sea, Grupo Salinas simplemente no acató las instrucciones del gobierno sobre la sana de distancia, siguieron funcionando, convirtieron a sus call centers y sus oficinas corporativas en centros de contagio y han muerto personas y Salinas Pliego pues sigue ahí tan campante. Entonces, tú dirías, ¿TV Azteca va a estar con la 4T? No. Salinas Pliego tiene una agenda personal, utiliza a sus periodistas de acuerdo a cómo se le antoje y tiene el dinero para hacerlo, no necesita de nadie. Y entonces cuando le convenga hablar bien de algo que hizo el gobierno, pues lo hará. Cuando lo quiera sabotear, lo va a hacer y ya vimos que lo puede hacer con toda impunidad. Porque cuando Andrés Manuel López Obrador le preguntaron en la mañanera que qué pasaba con esos ataques de Televisión Azteca contra López-Gatell, Andrés Manuel dijo que Alatorre era su amigo y que todo bien y que había que hacer las cosas por las buenas. No le devolvió los golpes como lo hace, por ejemplo, con Reforma. Entonces, hay muchos grupos. O sea, no se puede hablar de los medios de comunicación como un monolito, no lo son.
no se ponen de acuerdo, cada uno tiene sus intereses. Así como TV Azteca ha golpeado la estrategia de salud porque pide que se suspendan las actividades económicas, en Televisa han golpeado la estrategia de salud por lo contrario, porque no han impuesto una cuarentena obligatoria como lo hicieron en Chile o en Perú. Entonces, cada quien está yendo por su propio lado, por sus propios intereses. El problema es que esos intereses no son los de la sociedad. Claro. Temoris Greco, recientemente dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que el pueblo mexicano está muy educado políticamente. ¿Estarías de acuerdo con esto? Y entonces esta educación transformaría de alguna manera el panorama mediático, al menos en torno a la información política y con las opciones que nos brinda, por ejemplo, el periodismo digital que tú conoces también. No creo que el presidente esté en lo correcto en esta aseveración. No veo al pueblo mexicano muy educado políticamente. De hecho, es el mismo pueblo que votó por él, antes votó por Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Y votó por Peña Nieto porque este pueblo no ha sido educado por el sistema educativo mexicano, ha sido educado por la televisión. Es el pueblo que se pone muchas más horas en las telenovelas y en los programas de Chespirito que a leer libros. Ese es un problema de todos, sobre todo de quienes nos dedicamos a la comunicación, que no hemos logrado generar públicos importantes que sigan lo que estamos haciendo, pero ese mismo pueblo que votó por Peña Nieto, que luego votó por Andrés Manuel, en 2024 puede votar por, quién sabe, si la 4T se descarrila, si la pandemia y la crisis económica que viene aparejada y si la propia inexperiencia del gobierno y los errores que están cometiendo conducen a la 4T a defraudar las esperanzas de que 31 millones de mexicanos pusieron en ella, se puede, y también tomando en cuenta lo mal que está la oposición, o sea, lo golpeados que están el PRI y el PAN y otros partidos, lo golpeados que van a quedar ahora con lo de Lozoya, pues esto podría abrir un vacío en el que entre gente como Bolsonaro, en el que entre gente como Donald Trump, en el que entre ese tipo de gente. O sea, no hay ninguna certidumbre. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que no hay certidumbre. Vivimos en un mundo cada vez más claramente incierto. Porque también lo paradójico es que la oferta informativa de la 4T no es solamente, por ejemplo, la octava, que a mí me parece que la octava ha tenido muchos aciertos, pero sigue siendo muy minoritaria, muy poca gente la ve. O los canales públicos como el 14, muy poca gente los ve en comparación con Televisa y con TV Azteca. Pero parece que la oferta ha sido promover a estos llamados youtubers que están todas las mañanas en la conferencia presidencial, y que eso ya ni siquiera es información. O sea, si tú dices, antes el régimen promovió al grupo Nexos y a Letras Libres, y ahora promueven al Chapucero y al Lord Molecula. O sea, es muy contrastante. Entonces, digamos que todavía falta mucho por hacer para que algún día podamos pensar que tenemos un pueblo políticamente maduro e informado. Por otro lado, también hay mucha gente desconectada de Internet. Estamos viendo ahora con el tema de la educación, ¿no? Que no tenemos a la gente con capacidad para poder tomar clases a distancia. Igualmente, a pesar de que en los medios electrónicos ha bajado mucho la credibilidad, pues la gente lo sigue viendo. ¿Por qué? Porque no tiene la conexión a Internet o porque no tiene la capacidad de moverse en esos ámbitos para buscar la información. Es lo que pasa, por ejemplo, con discusiones que de pronto están en los medios electrónicos o en las redes sociales, se vuelven trending topic y luego se esfuman de los medios y ya no se le da un seguimiento. El caso, por ejemplo, de este debate que hubo sobre qué harían los chistes sin el machismo y el racismo, ¿no? Vimos por ahí este reportaje que tú hiciste sobre este tema y nos pareció muy interesante, pero no vi en los medios de comunicación ni en la prensa otro trabajo similar que trate de profundizar, que trate de debatir de una manera más seria.
Sí, creo que ese es un tema que no solamente es importante, el de cómo excluir el machismo, el racismo, el clasismo y otros vicios no solo de nuestro sentido del humor, sino de nuestras actitudes cotidianas, ¿no? Y es un debate que se puede tratar de manera muy amena, muy interesante para el público, a mí me parece, pero no ha sido del interés de los grandes medios, y por eso pues acaba reducido a los pequeños espacios que podemos conseguir algunos otros periodistas de manera independiente. El tema es que parece que los principales medios siguen muy desinteresados en escuchar a la sociedad y tratar de aprovechar lo que dice la sociedad para crear contenidos que le interesen a la sociedad. Y siguen, pues, promoviendo temas o generando polémicas falsas, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, especialmente en este caso de emergencia en el que vivimos, es importante que tengamos un ojo crítico hacia la Estrategia Nacional de Salud, pero al mismo tiempo la mayor parte de este tiempo lo hemos perdido en falsas polémicas contra López-Gatell y contra, pues, información manipulada, hechos agrandados, exagerados, en medias verdades. Yo creo que uno de los grandes damnificados de esta pandemia pues son los medios de comunicación que han exhibido no solamente sus debilidades, no solamente han exhibido que no tenemos periodistas formados o bien formados, especializados en salud, que sean capaces de responder de la manera que necesitamos a una emergencia como esta, sino que tampoco es del interés de los principales medios responder ante su obligación contra la sociedad. Por eso están armando estas falsas polémicas. Temoris Greco, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Nos encantaría continuar esta conversación más adelante contigo. Y finalmente te pregunto, ¿dónde puede seguir el público de Radio Educación? Del Fin Justifica los Medios. ¿Dónde puede conocer tu trabajo? Pues gracias. Precisamente estamos intentando impulsar un nuevo canal de YouTube en donde podemos tratar otro tipo de temas, pues aprovechando esto que dice Graciela, ¿no? Aprovechando estos medios. Y entonces en YouTube estoy como Temoris Greco, como mi nombre. Greco se escribe con C y con K, con las dos letras, GRSKO. Entonces es más fácil en las demás redes sociales, estoy solamente con mi nombre, Temoris, en Facebook, en Twitter, en Instagram. No encontré mucha competencia por el nombre Temoris, entonces está nada más así. Y entonces por ahí en mi página web, temoris.org. Y en MX, en el portal MX. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por esta disposición para compartir lo que conoces y tus reflexiones con nuestras audiencias. Un placer, Temoris. Muchísimas gracias por el espacio y seguimos en contacto con ustedes que quieran conversar. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con el periodista Temoris Greco. Les agradecemos mucho su sintonía y los esperamos el próximo jueves. También estamos en las redes sociales, vamos a subir ahí el podcast para que lo compartan y lo vuelvan a escuchar. Mi querida Graciela, te mando un abrazo a la distancia y a todos los radioescuchas. Ojalá y estén bien, ojalá y tengan la resiliencia necesaria para pasar estos momentos difíciles. Todavía hay que apoyar las medidas sanitarias si podemos. Por favor, cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos, por favor. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Liliana Rodríguez, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.